Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, por estar presentes, por participar en estas charlas virtuales gratuitas, que lo que buscamos siempre es apoyarlos en dudas que ustedes tengan, en temas que ustedes consideran de actualidad y que a veces necesitamos como también refrescar, ¿verdad? Quiero exponerles, presentarles, en este caso, a los expositores que van a estar este día, que es el señor Eduardo Rojas y la señora Maisha Matis. Ellos son de la empresa asociada ERP Lawyers y que nos van a estar ayudando en aclarar todas estas dudas y hablarnos sobre los tipos de despidos que hay en el país. Les quiero comentar nada más un poco de la experiencia de ellos. Don Eduardo Rojas es socio fundador de ERP Lawyers, es licenciado en Derecho de la UCR y también es especialista en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Libre de Derecho. Tiene un máster en Derecho de Empresas de la Universidad para la Cooperación Internacional en Derecho y Gestión de Firmas Legales de INIDEM Business Law School y una maestría ejecutiva en Administración de Empresas del programa de GADEX, que es un formato educativo de la Escuela de Negocios de España. Y por su parte, Maisha, también ella es abogada, socia de ERP Lawyers y es licenciada en Derecho de la Universidad Libre de Derecho, especialista en Derecho Notarial y Registral, también de esta misma universidad, y tiene un máster en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública en la Universidad EAE Business School y la Universidad Rey Juan Carlos con un minor de Project Management. Entonces, y se los presento de esta forma para que ustedes vean que son personas que tienen mucha experiencia en el campo, que vienen trabajando desde hace varios años en el tema y que por lo tanto ustedes están en buenas manos. Así que, don Eduardo y Maisha, bienvenidos. Muchísimas gracias de parte de la Cámara de Industrias por acompañarnos y por asesorarnos en este tema que ha llamado bastante la atención. Muy buenos días. Personas que nos acompañan hoy. Antes de iniciar la presentación, nada más quería decirle, Tatiana, que Eduardo todavía no ha podido ingresar. De todos modos, yo soy la primera que inicia la presentación, pero para que la pueda ir ayudando con este tema de la conexión, voy a presentar aquí las diapositivas. Creo que voy a tener un poco de problemas sola con estos días. Sí, don Eduardo, sí, ahí lo escuchamos. ¿Y me ven? Y lo veo. ¿Y cómo se ve? Si no, no sé si me preocupa un poco porque estoy desde el celular, no me quiere conectar la computadora. No, pero ahí sí lo sí. logramos ver. ¿Bien? Ahí bien, estoy bien ubicado, es que ni yo me veo. Vertical lo vemos, pero bien. Voy a ponerlo horizontal, a ver. Ahora sí, ve mejor, exacto, así. Ok, vamos a Ahora ver sí, si lo mantenemos así. Listo, adelante. Okay. Bueno, como les mencionó Tatiana, vamos a hablar hoy de los tipos de despido en la legislación privada laboral costarricense. Voy a iniciar yo, Maisha Matis Baiza, mucho gusto para todos los que nos acompañan hoy. Antes de iniciar a hablar sobre los tipos de despido que tenemos, queríamos empezar por darles el concepto de lo que se llama, de lo que es la palabra despido, que cuando hablamos de despido nos referimos a la terminación del contrato laboral entre un patrono y un trabajador por alguna causal específica. En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, el despido está regulado en leyes específicas y en regulaciones internas que pueden tener las organizaciones, que nos van a dar las condiciones y procedimientos especiales que hay para realizar el despido de cualquier persona trabajadora. Es muy importante tomar en cuenta que estas leyes se hicieron para garantizar que se respetaran los derechos laborales de los trabajadores y así evitar que se diera cualquier tipo de abuso o de discriminación frente a las personas, a los empleados de cualquier empresa. Es importante también tomar en cuenta que en materia de despidos hay fueros especiales. En nuestro tema no vamos a ahondar a explicar cada uno de estos fueros especiales, salvo en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, porque nos vamos a enfocar más que todo en el despido en las empresas privadas, pero igual es importante tener en cuenta que existen estos fueros especiales y que cuando hablamos de fueros especiales
nos estamos refiriendo a ciertos grupos o personas que tienen una protección especial por la posición en la que se encuentran frente a sus empleadores. Estos están regulados en el Código de Trabajo, en el artículo 540, y entre esos tenemos a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, a las personas trabajadoras adolescentes, a los trabajadores miembros de un sindicato y a las trabajadoras denunciantes de hostigamiento sexual. En Costa Rica, el despido está regulado en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es el que nos va a dar los procedimientos y requisitos mínimos que se deben seguir para realizar el despido de cualquier trabajador. Este despido al que hacemos referencia se puede dar por distintos motivos. Puede ser porque hay una falta grave, porque hay una reorganización de personal, porque se va a reducir la actividad económica de la empresa o porque el contrato para el cual la persona fue contratada culminó. Pero todos estos despidos se pueden dar de dos formas. O se puede hacer un despido con responsabilidad patronal o se puede dar un despido sin responsabilidad patronal. En el caso del despido sin responsabilidad patronal, aquí estamos frente a una situación en donde hubo una falta grave por parte del trabajador y lo que queremos hacer es culminar la relación contractual. Las faltas graves por los cuales se puede dar un tipo de estos despidos están reguladas en el artículo 81 del Código de Trabajo, pero además, si la empresa cuenta con ello, dentro del reglamento interno o las políticas internas también se pueden establecer causales de despido sin responsabilidad patronal. Ahora, este despido únicamente se puede realizar cuando se obtienen pruebas suficientes que comprueban el hecho, es decir, cuando no hay duda de que de verdad se incurrió en una falta grave por parte del trabajador y tenemos cómo demostrarlo. Pero con eso no es suficiente. Además de tener Sí, claro. Maisha, tal vez si retrocedemos en esa Filmina. Bueno, primero, buenos días, un gusto saludarlos. Las disculpas, pero tuve algún inconveniente con el tema de la computadora y por ende estoy conectado desde el teléfono. Creo que lo decía Maisha al inicio, pues el tema del despido en materia laboral es un concepto bastante amplio que presenta muchísimas aristas y que se puede dar desde diferentes formas. Lógicamente está establecido en la ley laboral de que hay despidos con responsabilidad y sin responsabilidad patronal, digamos que son los dos tipos, pero dentro del despido sin responsabilidad laboral, pues se pueden presentar diferentes situaciones que se pueden considerar faltas graves, faltas leves, acumulativas y faltas moderadas. Entonces, es un tema bastante amplio que realmente no se puede tipificar de una manera única, sino que va a depender muchísimo del caso para poder determinar si procede o no procede. En esta filmina que está expuesta, mencionaba mi compañera Maisha de que efectivamente las empresas, aunque no es obligatorio, hago gran énfasis en esto, muchas de ellas cuentan con un reglamento interno, unas políticas internas dentro de la empresa que son de conocimiento de los trabajadores y a partir de esta reglamentación o regulación se establecen cuáles son las faltas graves, cuáles son las faltas leves que determinarían un posible despido sin responsabilidad patronal. Importantísimo también que cuando se da un despido sin responsabilidad patronal, aunque de igual manera con responsabilidad patronal, la carta que emita el empleador debe ser muy específica y detallada con las causales por las cuales se está despidiendo. Esto por cuanto en caso de que no haya una aceptación por parte del trabajador lo lleve a la vía administrativa o judicial, se tendría que comprobar solamente lo que se indicó dentro de la carta de despido y cualquier hecho o situación que no esté dentro de la misma no sería tomado en consideración por un juez o por el ente administrativo, en este caso el Ministerio de Trabajo, si se lleva la vía administrativa con anticipación a la vía judicial. Okay.
Ok, como veníamos diciendo, están contemplados en el artículo 81 del Código de Trabajo, pero esto no limita la posibilidad que en el caso que también contemos con un reglamento interno o políticas internas en la empresa, que se puedan establecer ahí también las causales que consideraríamos despido sin responsabilidad patronal. Como nos lo venía comentando Eduardo, esta carta se debe comunicar de manera formal y por escrito y se debe detallar cuáles son las causales específicas por las cuales se está realizando el despido y tiene que contener la fecha de terminación de la relación laboral. Es muy importante también tomar en cuenta que hay un mes para gestionar este despido. Este plazo empieza a correr a partir del momento en que el patrono tiene una posibilidad real de notificarle al empleado de la falta que se cometió. Entonces es muy importante tomar en cuenta este plazo de este mes, porque después de eso ya no podríamos despedirlo por esas causas específicas que sucedieron, que nos llevaron a tomar la decisión de realizar este despido. Les voy a hablar un poquito sobre las causales que establece el artículo 81 del Código de Trabajo. Entonces empezamos. Cuando el trabajador realiza algún tipo de injuria o calumnia contra el patrono, ahora si patrono, persona física o empresa, contra los representantes del patrono o contra sus supervisores dentro o fuera del horario de trabajo, se puede realizar este despido. O bien también cuando la injuria o calumnia se produce en contra de un compañero dentro del horario de trabajo y esto genere algún tipo de disturbio. Cuando también se ocasiona un daño material en la maquinaria, en los utensilios, en la materia prima o en cualquiera de los elementos que utiliza el trabajador para realizar su labor, también podemos despedirlo de esta forma. Cuando se revelen secretos técnicos de la compañía, cuando hay una imprudencia por parte del trabajador que comprometa no solamente la seguridad del establecimiento en donde se lleva a cabo la actividad laboral, sino de las personas que se encuentran en ellas. Cuando no se asista al trabajo por 2 días seguidos o más días o 2 días o más, pero en ocasiones alternas en el mismo mes sin justificación. Ante la negación del trabajador, la negación reiterada del trabajador de adoptar medidas preventivas que fueron claramente establecidas por su empleador. Cuando se celebra el contrato y se induzca al error al patrono. Cuando decimos error, nos referimos a cuando en el proceso, tanto en el proceso de contratación como en el currículum, las entrevistas y demás, el trabajador haya alegado que tiene cualidades, conocimientos o habilidades de las que ya una vez contratadas se demuestra que no fue así, o que dijo que trabajaba que trabajó antes en algún lugar y no es cierto, que tuvo que poner referencias que no son reales, todo ese tipo de mentiras pues, que inducieron al patrón al error y por eso fue que lo contrataron, entonces se puede despedir a la persona sin responsabilidad patronal. Cuando la persona es sentenciada a prisión y sentencia ejecutoria, cuando ocurre alguna falta grave o obligaciones indicadas en el contrato, en el reglamento interno, en las políticas internas, en cualquier documento que se le haya indicado al trabajador y que tenga las reglas claras. De nuevo, realmente hago hincapié en este tema. Estas causales que establece dicho artículo 81 están debidamente tipificadas, pero si podemos observar algunas de ellas quedan de una manera para interpretar, ¿verdad? Como es la última, por ejemplo, de faltas graves a obligaciones indicadas en el contrato, por ejemplo, ¿verdad? Y lógicamente aquellas que se han establecido entre un reglamento interno de trabajo o unas políticas internas. Vale rescatar también el tema del reglamento interno versus las políticas internas. El reglamento interno debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Ahí después me estoy adelantando un poco entre las diferencias y semejanzas, como lo pueden observar ahorita en la filmina. Pero es importante rescatarlo porque el reglamento interno pasa por una aprobación del Ministerio de Trabajo. Es prácticamente la gran diferencia de que es revisado y aprobado por el Ministerio de Trabajo y generalmente pues cuando hay algunas situaciones que van contrarios
a la ley o a otras regulaciones, pues el mismo Ministerio de Trabajo hace sugerencias de modificación. No sin antes decirles que las políticas internas también son vinculantes para los trabajadores. Aquí el tema es, efectivamente, como le indican ambos casos, debe haber una publicidad, un conocimiento. Se recomienda siempre hacer una capacitación, diríamos así, una presentación a todos los trabajadores y, lógicamente, que se indique dentro del contrato de trabajo y que se tenga constancia de que fueron recibidas las mismas y que no tienen ningún tipo de duda o consulta sobre lo que se establezca en dichas políticas o reglamentos internos de trabajo. Ahí le sigo, Maisha, para que termine un poquito sobre este tema del reglamento interno y las políticas. Ok. Importante recordar que cuando hacemos referencia al reglamento interno de trabajo o políticas internas, estamos haciendo mención a este documento que va a seguir como guía y que nos va a establecer tanto al patrono como a los trabajadores las condiciones y los procedimientos que tienen que seguir todos los trabajadores para asegurar que nos encontremos en un ambiente de trabajo sano y productivo. Entonces, es importante, como lo menciona Eduardo, que se haga un análisis, que se haga una capacitación, que todas las partes entiendan el documento, todo lo que indique el documento. Como lo mencionaba anteriormente, la diferencia principal entre el reglamento interno y las políticas internas es que en el reglamento interno vamos a tener una intervención del Ministerio de Trabajo. Tiene que ser aprobado el reglamento por el Ministerio de Trabajo, así como también tiene que aprobar cualquier modificación que se le haga a este reglamento. Y esa es básicamente la diferencia, pero en ambos se tienen que dar una publicidad. Cuando decimos publicidad, quiere decir que todos los trabajadores se les tiene que informar de la existencia de ese reglamento interno y las políticas internas de la empresa. Y nos ayudan también a regular situaciones específicas. Las situaciones específicas son lo que la empresa va a considerar como falta leve, falta grave, el procedimiento para despedir a la persona y demás. Las políticas internas, como lo mencionaba Eduardo anteriormente, no tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, sí es importante que la empresa haga un análisis de las necesidades que va a tener la empresa y de lo que esperan de los trabajadores para que estas políticas internas se puedan aplicar de la mejor manera y crear políticas internas que vayan a ser útiles y no políticas internas que más adelante no se vayan a poder aplicar. Igual también tener en cuenta que no es obligatorio tener un reglamento interno ni tampoco es obligatorio tener políticas internas. Es una herramienta más que puede tener la empresa, pero no son obligatorias. Aquí les tenemos unos ejemplos de los que podrían ser consideradas faltas leves o faltas graves, dependiendo de las necesidades de la empresa, como venimos repitiendo. En este caso, tenemos como faltas leves, tardanzas ocasionales sin justificación alguna, el uso del teléfono sin autorización del empleador, no utilizar el uniforme o equipo de protección si se requiere. Como ejemplos de faltas graves podemos tener acoso laboral, agresión física o verbal, discriminación por razones de género, religión o cualquier otra condición personal o social del trabajador. Aquí es importante cuando se quieren establecer faltas leves o faltas graves dentro de una empresa y no son las que contemplan el artículo 81 del Código de Trabajo, y que no haya un reglamento de trabajo debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo, sino que se estén empleando faltas leves o graves establecidas dentro de unas políticas internas. Asesorarse porque de cierta manera en muchas ocasiones se ha interpretado que algunas de las faltas que se establecen dentro de empresas pueden ser abusivas o contradictorias a la ley. Entonces, en este sentido hay que tener muchísimo cuidado, hay que recordar que el derecho laboral él es totalmente prooperario y no está de más indicar que con la reforma que se había hecho a la ley procesal laboral, pues esto incrementó, diría yo, de alguna manera el tema de que los trabajadores pues puedan acogerse a cualquier situación para poder demandar al empleador. Máxime que ahora hay
defensa pública y un trabajador no tiene que contemplar un patrocinio privado para efectos de poder ejercer alguna acción judicial. Entonces, sí es importantísimo en el momento en que se vayan a establecer faltas dentro de una política interna, o aunque no haya política interna, sino de una interpretación, por no existir taxativamente esas faltas debidamente aprobadas o establecidas por ley, de que sí busquen asesoría para que no vaya a ser algo que de alguna manera pueda interpretarse como discriminación o abusivo. Aquí también importante considerar pronunciamientos que tenemos en la Sala Constitucional en cuanto a los incisos del artículo 81 que ya vimos anteriormente. Esta lista no es una lista cerrada, no es una lista taxativa. Pueden haber otras causales, como lo hemos mencionado, que pueden ser consideradas faltas graves, por ende pueden ocasionar un despido sin responsabilidad patronal. Es imposible que los legisladores, cuando crearon este artículo, tomaran en cuenta todas las relaciones laborales del país, las diferentes funciones que ejercen los trabajadores, las relaciones con los patronos y demás, como para hacer una lista uno por uno de todas las cuestiones que pueden ser consideradas o que pueden llevarnos a un despido sin responsabilidad patronal. Por ende, la Sala Constitucional ha hecho hincapié a que aquí no aplica el principio de tipicidad de la materia penal, en donde si no está indicado en el artículo, entonces no puede dar paso a un despido sin responsabilidad patronal. Es muy importante tener esto en cuenta porque además de, como ya lo hemos visto, no solamente es lo que dice ese artículo, en donde incluso nos da la apertura a cualquier falta grave que se indique en el contrato, sino que además aquí también podemos tomar en cuenta, si contamos con ello, lo que dice el reglamento interno, lo que dicen las políticas internas. Entonces es importante tomar en cuenta que cuando vamos a proceder a hacer algún tipo de estos despidos y vamos a acudir al artículo, vimos el artículo 81 y la empresa considera una acción como falta grave, pero no está en el artículo 81, pensar, ok, no lo puedo despedir. No, así no es. De ahí la importancia de analizar bien la situación en la que nos encontramos y acudir a asesorarnos en caso de que tengamos un caso que no se encuentre tipificado en este artículo 81, para ver cómo se podría proceder con el despido del trabajador. Cuando nos referimos, vamos aquí ya al despido más bien con responsabilidad patronal, y aquí estamos frente a la situación en donde se hace una terminación de la relación contractual cuando no hay causa justa para hacerlo. Eso puede ser simplemente porque usted ya no quiere tener al trabajador en su empresa, o porque tal vez pasó alguna situación, como les dijimos, con el despido, con las causales del artículo 81, necesitan pruebas suficientes. Puede ser que estemos frente a un caso donde no hayan pruebas suficientes, entonces tendrían que recurrir más bien a un despido con responsabilidad patronal. La diferencia con el despido sin responsabilidad patronal es que aquí sí tendrían que liquidarse al empleado. Esta forma de despido también está regulada en el Código de Trabajo, está en el artículo 85, en el inciso D, que simplemente dice por la voluntad del patrono, que se puede acudir a este tipo de despido. Pero aquí también, como lo mencionaba anteriormente, hay que tener cuidado con la carta que se le entrega a la persona o con la forma en que se realiza el despido, porque la persona podría acudir al Ministerio de Trabajo si considera que hay una situación de discriminación o de abuso. Y tomando en cuenta que ahora, con la reforma procesal laboral, ya no tienen que utilizar un patrocinio letrado, o sea, ya tienen que pagarle a un abogado, sino que también tiene acceso a la Defensoría Pública. Esto ha ocasionado que se saturen los juzgados de trabajo. Entonces estaríamos lidiando con un tipo de procesos por esto por muchísimo tiempo, porque de verdad sí duran bastante en solucionar ese tipo de problemas, y tendríamos encima la presión de si en sentencia se llegara a fallar a favor del trabajador, pues habría que indemnizarlo. Entonces, en estos casos también hay que tener mucho cuidado cuando se realiza el proceso de despido para evitarnos cualquier situación que nos ponga en una situación cuando nos pueden demandar por algún tipo de discriminación, y tomando en cuenta que la carga de la prueba
de demostrar que no hubo discriminación recae sobre el patrón. Ahora vamos a pasar con un tema que va ligado al despido. Una vez que se lleva a cabo el despido, pues está el tema de la liquidación, que son el derecho a un monto económico que tiene el trabajador y que este monto, pues lógicamente va a depender muchísimo de si el despido se hace con responsabilidad o sin responsabilidad patronal. Para estos efectos se debe tomar en cuenta la normativa vigente, la duración del contrato y, como lo dije anteriormente, su forma de finalización, que va relacionado a este tema de si se hizo con o sin responsabilidad patronal. Es práctica o es la costumbre en Costa Rica de que la liquidación no se paga de manera inmediata, sino que generalmente se toman 30 días. Esto no está regulado en la ley laboral, sin embargo ha sido una práctica común en la mayoría de las empresas, donde generalmente en la misma carta de despido se le indica al trabajador de que su liquidación será lista 30 días posteriores a la fecha de la carta, generalmente 30 días naturales. Lógicamente hay casos de casos, hay empresas que pues, en la siguiente quincena pues hacen las liquidaciones respectivas, hay empresas que se toman más del mes, pero lo que se establece como normativa es que la liquidación se debe hacer al momento en que se hace efectivo el despido. Entonces, si bien es cierto, la práctica no ha llevado a que hayan sentencias en ese aspecto, lógicamente por un tema de tiempo que es muy corto de igual manera, pues lógicamente si un trabajador se va a presentar una demanda judicial o ante el Ministerio de Trabajo, agotar una vía administrativa, a esos 30 días que se patrona para hacer el pago, va a haber primero pago que una resolución. Entonces, creo que en ese sentido, pues, se ha hecho costumbre y de cierta manera no ha afectado al patrón en ningún sentido. Pasamos a la siguiente, gracias. Como conceptos generales o rubros que se deben contemplar dentro de una liquidación luego de un despido, hay 4 aspectos que son las vacaciones, el aguinaldo, la cesantía y el preaviso. Lógicamente, en esto también vale la pena seguir diferenciando cuáles rubros corresponden en caso de que sea un despido con responsabilidad o sin responsabilidad patronal. Si aquí nos vamos detallando cada uno de estos rubros, el tema de vacaciones, generalmente se deben de reconocer aquellos días que no fueron aprovechados por el trabajador o que tenía a favor al momento del despido. Se saca por días según los días que tenía a favor. Esto procede tanto en un despido con o sin responsabilidad patronal. De igual manera, el aguinaldo, que son los 2 rubros que se contemplan para los 2 tipos de despido que hemos venido conversando. Y el aguinaldo se hace proporcional. Es sabido de que el aguinaldo se contempla a partir del 1 de diciembre y hasta el 30 de noviembre, por lo que si se paga el aguinaldo el 30 de noviembre y un trabajador despedido en enero, pues lo que se debe sacar es el rubro correspondiente proporcional a los meses posterior al pago del último aguinaldo. Luego tenemos, cuando hay un despido con responsabilidad patronal, el tema de la cesantía y el preaviso. Tal vez, Maisha, si lo pasamos un poquito para poder determinar este tema del preaviso y la cesantía, que es en los casos que se dan el despido con responsabilidad patronal. En el tema de la cesantía, pues se establece, dependiendo de la cantidad de años, se paga un máximo de 8 años de cesantía, según lo establecido por ley, y el equivalente anual es a 19,5 días de trabajo, digamos, por año. En el caso del preaviso, el preaviso va a depender muchísimo del tema del plazo que lleve el trabajador dentro de la empresa. Si el trabajador
lleva de 1 a 3 meses, pues no es necesario el preaviso. De 3 meses a 6 meses es una semana de preaviso. De 6 meses a 1 año son 15 días de preaviso, y posterior al año es un mes de preaviso que se establece. Aquí es un tema, el preaviso es un tema pues que ha sido de mucha discusión, porque en muchas ocasiones pues el trabajador o el mismo patrono prefieren que no se haga el preaviso, y en estos casos pues cuando el patrono toma la decisión no se paga, y cuando es el trabajador que debe darle preaviso y no lo hace, pues en este caso en algunas ocasiones nos hemos topado con que el empleador en su liquidación rebaja el preaviso que debió haber laborado el trabajador, lo cual es improcedente y hay que tener muchísimo cuidado. En caso de que haya una afectación y el trabajador incumpla con el preaviso respectivo, lo que se debe hacer es, no se puede rebajar de la liquidación, es intocable, como, por decirlo de alguna manera, y lo que procede es una demanda en contra del trabajador para efectos de recuperar por daños y perjuicios. Eso es lo que procede. Es importante también mencionar con el preaviso de que cuando se otorga el preaviso y se va a laborar, el trabajador va a tener derecho a un día de asueto semanal según la cantidad de semanas que corresponde al preaviso. El pago de las prestaciones, como lo dije inicialmente, en un despido sin responsabilidad patronal, va relacionado solamente al tema de vacaciones y aguinaldo. Eh, Hay mucha duda a veces en el tema de los primeros 3 meses, si existen derechos o no derechos por lo que se ha conocido como el periodo de prueba. Y en este caso, vale recalcar de que durante los 3 meses, de igual manera, hay que tener mucho cuidado de la manera en que se hace el despido, a pesar de que esté en periodo de prueba, para que no vaya a haber situaciones como las que mencionamos antes, de discriminación o otros hechos relacionados. Y en caso de que sea el despido con o sin responsabilidad patronal dentro de los primeros 3 meses, lo único que corresponde es el tema de vacaciones proporcionales y aguinaldo proporcional. En la legislación laboral existen fueros especiales. Uno de los más comunes es el tema de las mujeres embarazadas. Ha sido criterio conocido de muchas empresas donde confunden muchísimo este tema de los fueros especiales, y en este caso de las mujeres embarazadas, en el sentido de que muchos han pensado de que una mujer embarazada no se puede despedir, lo cual es totalmente falso. Lo que pasa es que cuando hay fueros especiales, hay unos procedimientos que se deben de cumplir, y en este caso sí entra a tener una participación activa el Ministerio de Trabajo. Se debe realizar un procedimiento a través del Ministerio de Trabajo para autorizar el despido de una mujer con, en este caso, en periodo de lactancia o en periodo de embarazo, o con algún otro fuero especial que establezca la ley. Aquí, pues, en el tema de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, como lo dije anteriormente, las causales de despido no varían. Son las mismas que para un trabajador que no se encuentra dentro de un fuero especial. Ese procedimiento especial fue el que les mencioné anteriormente, que va relacionado a un tema de autorización de un procedimiento que hay que llevar a cabo a través del Ministerio de Trabajo, que es un proceso administrativo, y es el Ministerio del Trabajo el que va a determinar si procede o no procede el despido en caso de una persona que se encuentre dentro de este fuero especial. Este procedimiento se resume en 4 puntos, que es la solicitud que se hace ante el Ministerio de Trabajo, lógicamente debe ir fundada y con evidencia. El Ministerio de Trabajo va a nombrar unos inspectores y va a hacer una citación a las partes para una comparecencia y poder tener los criterios de ambas partes.
Y posterior a eso, el mismo Ministerio de Trabajo hace un informe de recomendaciones donde le decimos dictado de sentencia, pero emite un criterio final que debería ser vinculante para las partes, especialmente para el empleador. En este caso, en caso que el empleador pues, se encuentre, digámoslo así, en desacuerdo con ese criterio emitido por el Ministerio de Trabajo, pues deberá continuar con un procedimiento y en este caso, si considera de que el Ministerio de Trabajo pues, dictó de manera errónea, lo que puede hacer, que lógicamente es una posibilidad y está permitido, es despedirlo y que sea el trabajador el que tenga que acudir a las vías correspondientes para efectos de poder ejercer sus derechos y que sea un juez laboral el que pueda determinar si procedía o no procedía el despido sin responsabilidad patronal. Creo que, como lo dije anteriormente, es un tema súper amplio, un tema que prácticamente podríamos decir que cada caso con cada trabajador es único. Lógicamente, hay casos que son muy similares, como los que también establece taxativamente el Código de Trabajo. Donde nos Eh, estuvimos con Creo que ahí se me quedó No sé. una voz. Pero para eso, pues lógicamente los departamentos de recursos humanos, acompañados de la asesoría legal con la que cuenten, pues deben estar muy de la mano para efectos de que no vaya a haber ningunos inconvenientes en el momento en que hayan que tomar decisiones para efectos de despidos sin responsabilidad patronal principalmente. Y lógicamente, como lo decíamos anteriormente, de responsabilidad patronal de cierta manera, a pesar de que se puedan reconocer todos los rubros de las prestaciones, de igual manera nos hemos topado con casos donde se han presentado demandas a pesar de haberse reconocido los 4 rubros, alegando algún tipo de discriminación y demás, que lo que pretende el trabajador generalmente es una restitución a su puesto o cobrar daños y perjuicios por la forma en que se llevó a cabo el despido. Ahora pasamos a la sección de preguntas que tengo entendido que hay montones, por lo que sí sugiero a los compañeros de la Cámara que tal vez moderen esta parte para ver de qué manera la podemos llevar y tratar de contestar la mayor parte de las preguntas. Tal vez en esta parte, cuando algunos de ustedes se iban inscribiendo, nos llegaron ya bastantes consultas que ya habían hecho por escrito. Muchas de ellas eran sobre los temas en específico, entonces tal vez podemos empezar por responder estas y luego continuamos con cualquier otra pregunta que tengan cualquier otra persona. No sé si les parece y procedamos de esta forma. Sí, de acuerdo, Maisha, porque sí nos llegaron unas consultas de exactamente como dice, de personas previas, entonces tal vez irlas abarcando y aquí yo voy revisando el chat para ver qué otras preguntas hay similares. Ok, muchas de esas preguntas enfocadas en 2 temas. La primera era en el sentido de si la persona está incapacitada, si tengo que pagarle los feriados y los días libres. En cuanto a esto, tenemos muchos pronunciamientos. Cuando una persona está incapacitada, hay una suspensión de la relación laboral. Lo que realmente está recibiendo la persona como remuneración es la subvención de la caja, no es realmente su salario, y por ende al encontrarse en esa suspensión laboral no hay que pagarle a la persona los feriados ni tomar en cuenta el día libre. Eso por ese lado. Y las otras preguntas, que fueron muchísimas, es si hay un límite de días de incapacidades que puede tener una persona antes de que yo la pueda despedir. La Sala Constitucional ha sido muy clara en cuanto a este tema. No iría en contra de los derechos del trabajador y los derechos a la salud, que usted le diga a una persona que tiene un mínimo de días a los que se puede incapacitar antes de que yo pueda proceder a despedirlo. Entonces, acá lo que hay que tomar en cuenta es si la persona tiene
esa incapacidad que realmente esté justificada, si tiene el dictamen médico correspondiente, que indique exactamente los días en los que podía estar incapacitado y que le haga llegar esa incapacidad al patrono en un tiempo razonable, o sea, en el día en que recibió la incapacidad. No tiene que ser esa persona, si tiene que entregarla físico, no tiene que ser exactamente la persona que esté incapacitada la que la vaya a entregar, pero lo puede hacer llegar por una tercera persona, pero sí tiene que avisar que está incapacitada, y pues si la incapacidad dice un mes, es un mes. No puede extenderse a más de eso si no tiene nada que lo justifique. Si la persona tiene una incapacidad dice que tiene una incapacidad por un mes y nunca presenta la incapacidad, pues entonces al haber ya faltado por 2 días consecutivos o como ya lo habíamos mencionado anteriormente, o 2 días alternos en el mismo mes, pues entonces ahí sí podemos proceder al despido. Pero mientras que esté incapacitada, no podemos despedir a la persona por el simple hecho de estar incapacitado. Tiene que haber alguna otra razón. Maisha, yo creo que ahí vale la pena también ahondar un poquito en el tema, que también hubo bastantes consultas, de si la incapacidad era por médico privado, si se debía tomar como válida. ¿La vas a responder vos o me estás diciendo que? Adelante, adelante, siga, ya que lo que quería era darte ahí el espacio para que de una vez aprovecháramos y contestáramos sobre ese punto. Ok, cuando decimos incapacidad, lo ideal es que esa incapacidad esté reconocida por un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Porque obviamente el dictamen médico de un profesional en privado, no estamos diciendo que no tiene validez o que no tiene la misma capacidad de un profesional que esté inscrito en la caja. Lo que pasa es que una persona puede obtener un dictamen médico con mucha facilidad. Entonces, yo podría llegar y decir, voy a ir a una consulta y le voy a pedir por favor al doctor o a un conocido que me hagan la incapacidad y que me capaciten por una semana. Lo correcto es que la persona, pues, usted puede ir a una clínica, o sea, a un doctor privado y a revisarlo y lo puede capacitar. Usted después de ahí, lo correcto es que usted se vaya a un hospital de la caja y que le validen esa incapacidad que le realizó el médico privado. Ok, vamos a ver, aquí tengo, no sé, varias preguntas, Maisha y Eduardo, y tal vez la idea es como a ver si lo podemos contestar así como más puntual porque son demasiadas. Y aquí, al ser demasiadas, más bien no sé también si en su momento Byron nos ayuda para tener las preguntas, y recuerden que nosotros tenemos los contactos de ustedes o el correo electrónico que ustedes utilizaron para inscribirse para darles respuesta más adelante. Vamos a ver, dice aquí, don Carlos consulta, indicó Maisha en su exposición que el patrono tiene un mes a partir del momento en que tiene una causal para el despido. ¿Podría explicar un poquito más sobre el tema? No me quedó claro si a partir de la situación o si es a partir de la situación o si el patrono decide hacer una investigación primero y luego plantea el despido, si empieza a correr el plazo a partir de ese momento. Tal vez ahí yo contesto. Lógicamente es a partir del momento del conocimiento de los hechos, si se debe hacer una investigación dentro de la empresa para poder determinar si procede o no procede el despido sin responsabilidad patronal, y se evidencia en un expediente dicha investigación. Al momento de la conclusión de la investigación, corre el mes para poder proceder con el despido. Okay. Marilyn nos consulta, ¿cuánto tiempo después de celebrarse el contrato se puede despedir a una persona en caso de detectar cualidades que dijo decir que no y no tiene? El mismo, como lo dije en la exposición, el conocido periodo de prueba permite despedir sin responsabilidad patronal en cualquier momento. Y lógicamente, si hay algún punto dentro de lo que fue el currículum o la entrevista de que realmente no era cierto, pues se puede proceder dentro de ese periodo, que me imagino va a ser suficiente para darse cuenta sobre
sobre lo que está indicando. Dice, cuando un colaborador no pasa la prueba, el motivo se debe de colocar como despido con responsabilidad o sin responsabilidad. Si se hace dentro del periodo, se supone que no es necesario pues, establecer digámoslo así, la causal. Es una potestad que tiene el empleador de hacerlo. Sin embargo, también ha habido jurisprudencia en el sentido de que si el trabajador lo solicita, el empleador debería poder emitirlo. No con esto debe decir que va a haber algún tipo de consecuencia en caso que no lo haga, pero sí sería conveniente que se le haga saber al trabajador el por qué no se le está dejando en impuestos. Aquí encontré varias preguntas similares con el tema de las ausencias y que sea causal de despido. Entonces, en algunas preguntas consultan sobre cuántas ausencias se deben de tomar en cuenta para despedirlo sin responsabilidad y también mencionan que debe ser en el mismo mes. Entonces, si tuvo en enero dos tardías o ausencias y en febrero otras 2 ausencias y en marzo 3, entonces, ¿eso se puede contar como despido sin responsabilidad patronal o cuántas ausencias se necesitan? Son ausencias de días consecutivos o cuando se trata del mismo mes y pueden ser 2 o más ausencias en días alternos, pero por el mismo mes. O sea, es decir, si ya el trabajador en enero faltó el 15 y el 16 con días que son días seguidos, ya con eso es amerita para un despido sin responsabilidad patronal, pero puede ser que falte el 12 y el 14, pero del mismo mes, eso también es causal de despido sin responsabilidad patronal. Sí. Priscila nos está consultando, en casos de despido con responsabilidad patronal, ¿puedo indicar entonces en la carta de despido como justificación la propia voluntad del patrono o debo brindar más detalle? Está contemplado dentro del artículo 85, como lo dijimos, que el inciso D, y siendo que es taxativo, en este caso, pues nosotros por lo menos siempre la recomendación es basado en el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo. Hay veces en que el trabajador quiere una aclaración, ¿verdad? En este caso, pues no hay una obligación real, pues, pero lógico, un tema de cultura y demás, uno siempre recomienda de que pues, se le puedan dar las razones por las cuales se le está despidiendo con responsabilidad patronal, pero la ley es clara en establecer que la sola voluntad del patrón es suficiente. Si se logra determinar de que se está acogiendo a dicho artículo por una situación ajena a la voluntad y se puede determinar, como lo dije anteriormente, una discriminación o algo por el estilo, el trabajador sí podría acudir a la vía judicial a hacer valer sus derechos porque el despido no fue una simple voluntad del patrono, sino que fue un poquito más allá de la voluntad de él. Ferlín nos dice, ¿dónde se puede poner una demanda en caso de que el colaborador no quiera o no pueda hacer el preaviso? En realidad, como lo dije, ya es un tema ajeno a lo laboral, es un tema más de daños y perjuicios que se podrían determinar para poder cobrar al trabajador, y en este caso sí sería la vía civil. Y aquí hay otro caso que dice, el trabajador renunció y dio preaviso un mes, pero a los 15 días el patrono ya no quiere los servicios. ¿Puede informársele y finiquitar la relación o se deben pagar esos 15 días restantes en liquidación? Acuérdense que sobre la renuncia no hay una obligación del preaviso. En ese sentido, el preaviso lo otorga el patrón, perdón, es un derecho del patrono, y en este caso, pues, en caso de que el trabajador pues dé un preaviso del mes por lo que corresponde y no lo cumple, de igual forma, si hay un daño que pueda ocasionar al empleador, de igual manera podría ir a la vía civil a ejercer sus derechos, pero también. ¿Puede despedirse y no se cumple con alguna política previamente informada?
Si se considera falta grave, Sí. sí, o si es una acumulación de faltas leves que ocasionan una falta grave, de igual manera se podría realizar, pero habría que valorar el caso como tal. Igual, Maura, consulta, ¿se debe llevar una carta de amonestación para llevar la situación a un despido sin responsabilidad patronal o laboral? Responsabilidad laboral. Total, en algunos casos, dentro de políticas internas o reglamentos internos de trabajo, se establece que la acumulación de X cantidad de cartas de amonestación se considerará una falta grave y puede ocasionar el despido. Entonces, sí debería haber evidencias de esas cartas de amonestación por despido. Y tomando en cuenta que, como mencionamos, se necesitan pruebas suficientes. Entonces, estas cartas de amonestaciones son pruebas que se pueden utilizar para realizar el despido de esta forma. ¿El procedimiento de despido se aplica en todos los casos? ¿Fueros también? Perdón, ¿cómo fue la pregunta? El procedimiento, si se refieren al Despidos. procedimiento de las últimas filminas que eran de fueros especiales, es un procedimiento también especial ante el Ministerio de Trabajo. Y no con esto quiere decir que usted no pueda llevar un procedimiento de un caso que no esté dentro de un fuero especial ante el Ministerio de Trabajo para asegurarse. Es entendido que el Ministerio de Trabajo es un ente administrativo. De cierta manera, una resolución que emita el Ministerio de Trabajo realmente puede o no puede ser vinculante, por decirlo de alguna manera. No se trata de una sentencia judicial. Entonces, eso es importante que lo consideren siempre, ¿verdad? Que lo tomen en consideración. ¿Qué requisitos debe llevar una carta de despido sin responsabilidad para que vaya bien fundamentada? Depende de las justificaciones, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Generalmente la carta de despido con responsabilidad, me dijo, ¿verdad? Sin responsabilidad. Sí, Sin responsabilidad. sin responsabilidad, va de nuevo. Generalmente lo que hemos visto en la práctica es que muchas veces se basa en el artículo 85D para efectos de que se emita por la simple voluntad del patrono, ¿verdad? En caso, perdón, con responsabilidad es eso. En el caso de sin responsabilidad, deben ser demasiado detallistas en lo que se indica en la carta. ¿Y esto por qué? Porque en caso de que esto llegue a instancias judiciales, los jueces lo que han hecho es tomar en consideración lo que está estrictamente establecido en la carta, y si hay razones que se comprueban que están fuera dentro de la carta de despido, quedan por fuera de lo que se puede utilizar como criterio para efectos de lo que fue el despido del trabajador. Okay. ¿Qué pasa si una empleada está en los 3 meses de prueba y resulta que está embarazada, pero no está cumpliendo con los objetivos de la empresa? Es un tema, el tema del embarazo. En este caso, pues la consulta viene entre un periodo muy corto de haber comenzado a laborar. Habría que ver si el patrono fue informado primero del estado de embarazo, que eso es un tema súper importante. Y si fue informado y no está cumpliendo con sus funciones, lo que procedería es el procedimiento especial que fue explicado anteriormente. Vamos a ver, que siguen llegando más consultas. ¿Qué sucede cuando hay simulación de accidentes por un trabajador? ¿Se puede proceder a dar carta de amonestación? ¿Cuál es el trámite para las cartas de amonestación? Es la comprobación de un hecho, lógicamente, y si procede como una falta leve o falta grave. En este caso, si de nuevo no hay reglamento o políticas dentro de la empresa, es ver que establece la ley y valorar, porque a veces se convierte en un tema realmente subjetivo de interpretación para efectos de poder considerarlo. Y en el caso de que haya duda, lo mejor es hacer la consulta desde el punto de vista legal a sus asesores, o en este caso el Ministerio de Trabajo. De nuevo, el Ministerio de Trabajo es un ente administrativo.
quienes reciben las consultas son personas, en algunos casos, abogados, pero que puede que sean con o sin experiencia. Entonces, lógicamente también el Ministerio de Trabajo muchas veces se cura en salud y los criterios que puedan emitir van muy de la mano a lo que establece la ley para no jugarse un chance con uno o la otra parte. Caso claro es cuando llega un trabajador a solicitar un cálculo de la liquidación que le corresponde. Lógicamente el ministerio se basa en lo que recibe información para poder emitir los montos y no con necesariamente, que es costumbre también de los trabajadores que creen que porque tienen un cálculo de prestaciones del Ministerio de Trabajo es lo que procede. Entonces, sí hay que tener también cuidado en ese sentido y pues lógicamente al ser personas las que emiten criterios dentro del Ministerio de Trabajo, siempre es importante pues que lo analicen con sus asesores legales. Bueno, aquí también hay varios que nos están consultando si hay cursos específicos sobre el tema y les tengo que decir que sí, hay varios cursos de legislación laboral que se dan acá en la Cámara de Industrias, que más bien en el momento que les comparta la presentación de hoy y la grabación, también voy a aprovechar entonces para enviarles información sobre estos cursos de legislación laboral para que lo tengan presente. Otra de las consultas es, cuando alguien renuncia y ya tiene trabajo, ¿se le debe dar los días libres de preaviso? Cuando alguien renuncia y ya tiene trabajo, o sea, no me queda clara la Cuando no tiene pregunta. preaviso, se supone que Sí, hay un día libre a la semana, que se supone que es como para que cuando uno lo despiden o no sé, que para que uno vaya a buscar trabajo. correcto, para que tengan la Ahora, oportunidad de buscar trabajo. si la persona ya lo tiene, entonces, ¿se lo tengo que dar o no? No está supeditado a si tiene o no tiene trabajo. Es un derecho adquirido dentro del preaviso como tal. Eh, ¿Qué pasa si alguien cuenta con una incapacidad de un profesional que no forma parte de la red de proveedores de seguros de gastos médicos privados otorgados por la empresa válido o siempre hay que llevar la incapacidad a validar a la caja? Era lo que hablaban ahora también. Era lo que hablamos ahora, sí. Ujú. El caso que, un tema que ha generado muchísima duda, criterios también, eh, pero en este caso siempre se intenta de que el trabajador vaya y valide de la caja de seguro social o que sea valorado dentro de la caja social. Por eso es el tema del pago de seguro que aporta tanto el trabajador y el patrón, ¿verdad? Y máxime que efectivamente se han demostrado muchísimos casos donde profesionales médicos se han prestado para emitir incapacidades a lo loco, como decimos, ¿verdad? Aquí hay otra consulta que dice, ¿cómo se podría definir un despido discriminatorio? ¿A qué se llama despido discriminatorio? Aspectos de discriminación en género, en color, en temas de esa índole, que se puedan llegar a demostrar de que por eso puede despedir el trabajador. Si yo doy por terminada, si yo doy por terminado la terminación del contrato por tiempo determinado, contrato a otra persona en ese puesto, ya hay una contratación indefinida, ¿podría el ex colaborador poner una denuncia y reclamar esa plaza que tenía anteriormente? No, en realidad no hay una obligación. Generalmente los contratos por tiempo determinado, si se dan dentro de un periodo de un año, y el patrono no desea renovarlo o involucrar a esta persona en un contrato de tiempo indefinido, podría estar contratando cuantas personas quiera dentro del mismo puesto si hay una necesidad por parte de la empresa, mientras que no se trate de la misma persona para que no sea considerado un contrato de tiempo indefinido. Vamos a ver qué pasa cuando un trabajador presenta la carta de renuncia y la empresa por alguna razón no la recibe. La puede presentar ante dos testigos y que la firmen los testigos. Y después hay otro procedimiento que es, si quiere dejarla para cumplir con todo el procedimiento, enviarla al Ministerio de Trabajo también.
que dice, cuando renuncia el trabajador, ¿por qué la jurisprudencia dice que esos son derechos o que esos derechos son irrenunciables? El tema de las prestaciones laborales son irrenunciables. En este caso, lo que quiere decir es que aunque un patrón y trabajador se pongan de acuerdo y firmen un finiquito, si hay algún rubro o algún derecho que haya quedado por fuera y el trabajador quiere ejercerlo dentro del periodo que contempla la ley de prescripción, siempre le va a ser otorgado. Muchas veces las partes, en este caso empleador y trabajador, firman finiquitos, pero esto no quiere decir que con dicho finiquito yo podría valerlo como prueba de que el trabajador quedó satisfecho con el pago de sus prestaciones. Si el trabajador considera que hubo algo por fuera y lo quiere ejercer su derecho posterior, va a ser válido por parte del trabajador y el patrón no va a tener que en este caso defenderse. Pero el finiquito como tal no determina de que el trabajador se dio por satisfecho, porque como esos derechos son irrenunciables, si hay algo que quedó por fuera, el juez va a poder otorgarle dicho derecho y el empleador va a tener que cumplir con lo que se establezca. Nos consulta Marielos, ¿se puede dar por terminada la relación laboral una vez que la mujer ingresa en su periodo de maternidad? ¿Cuál sería el proceso correcto a seguir? Pues, me imagino que es lo del fuero especial que estuvimos hablando. Si ya la trabajadora ha informado al patrono de su estado de embarazo, y en este caso, lógicamente la renuncia puede proceder en cualquier momento y lógicamente no tiene un procedimiento especial porque es la voluntad del trabajador, pero si fuera por una decisión del patrono, sí debería seguir el procedimiento como que haya una justa causa y que sea avalado por el Ministerio de Trabajo. Y nos consultan, ¿se puede despedir sin responsabilidad una vez comprobado el hecho con investigación, aunque la persona esté fuera de la empresa por incapacidad en un plazo mayor a los 30 días del evento? Si se conoció y se hizo la investigación, no es del evento, sino de la finalización de la investigación. Entonces, sí podría darse de esa manera dentro de los 30 días una vez finalizada la investigación. Bueno, yo creo que muchas de las preguntas van relacionadas y algunos a veces son como más específicos de casos, ¿verdad? Que son como más personales de la empresa, por decirlo así. Entonces, más bien yo lo que les aconsejo es que puedan contactar directamente a esta empresa, a ERP Lawyers. Ahí están los contactos. Igual yo le voy a pasar a ellos las consultas que ustedes nos hicieron, incluyendo las de ustedes, Magda, que Maisha de hecho dio referencia a esas consultas que usted nos pasó por correo electrónico, fueron las primeras preguntas que Maisha estuvo contestando, pero ellos también tienen las consultas suyas. Entonces, aquí la idea es que ustedes puedan contactarlos directo para que les puedan orientar más directamente, caso por caso, a las situaciones o las situaciones particulares que van sucediendo, digamos, en cada una de las empresas. Entonces, ahí están los contactos. Insisto, nosotros les compartimos a ustedes la grabación y les compartimos la presentación también. Y como me han estado preguntando por cursos, también voy a compartirles las opciones de cursos actuales que tenemos en temas de legislación. Cierro nada más, don Eduardo y Maisha, muchísimas gracias por esta intervención, por esta charla, por aclarar bastantes dudas que tenían las personas que se conectaron. Y como siempre, de parte de la Cámara de Industrias, pues muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes también y a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Ha sido un placer y quedamos a disposición.